Bueno, buenas tardes y bienvenidos de nuevo a este tercer ciclo de conferencias de la Real Academia de Medicina, de la Comunidad Valenciana y del Colegio de Médicos de Alicante. Pues para empezar este año 2023, hoy tenemos al doctor Domingo Orozco Beltrán, que es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Él es médico de familia, nos conocemos desde hace muchísimos años y bueno, pues es profesor titular del Departamento de Medicina Clínica y en la actualidad ejerce también como vicerrector de investigación en la Universidad Miguel Hernández. Bueno, pues para mí es un gusto que voy a tenerlo aquí. Lo digo porque nos conocemos hace mucho tiempo y bueno, y tenemos amistad, ¿no? Y bueno, pues ya sin más preámbulos le cedo la palabra a la doctora Rosa Ballester para que haga una presentación del conferenciante. Buenas tardes, bienvenidas a todas las personas que están aquí y que se han conectado con nosotros. Darles la bienvenida en nombre de la presidenta de la Real Academia de Medicina, la Comunidad Valenciana, y emplazarlos una vez más pues, a este ciclo de conferencias con la que, como todos ustedes conocen, contamos pues, con gente de un alto nivel científico y profesional y creemos que son de hecho de gran interés. Es también para mí un placer presentar al doctor Domingo Orozco Beltrán. Como acaba de comentar el doctor Torrús, es doctor en medicina, profesor titular del Departamento de Medicina Clínica de la Universidad Miguel Hernández y en este momento ejerce el cargo de vicerrector de investigación, ¿no? Es además codirector de la Cátedra de Medicina Comunitaria y Salud Reproductiva del propio departamento y pertenece también, está adscrito a la unidad de investigación del Hospital de San Juan, el Departamento de Salud de Alicante, Sant Joan d'Alacant. El doctor Orozco ingresó como académico en el año 2017 y fue presentado por el académico numerario, que seguramente nos está siguiendo ahora, seguro, como digo, en el 2017, en aquel momento era el doctor Justo Medrano, en aquel momento era el vicepresidente de la Real Academia. Con un título, el título de la conferencia a la que tuve, en fin, el honor y el gusto de asistir, pues era bien interesante. Yo la recuerdo y la he repasado y después probablemente comentaremos alguna cosa. El título era La medicina de familia y las estrategias de abordaje de la cronicidad desde la evidencia científica. El doctor Orozco está jugando y ha jugado un rol muy importante en el área de la docencia, junto con otros compañeros. Naturalmente tengo que citar al doctor Vicente Gil Guillén. Ha sido, son pioneros en introducir de forma importante y digamos, dentro de las asignaturas obligatorias de grado, esa área de conocimiento, ¿no? de medicina familiar y comunitaria, atención primaria en la salud, y también, por supuesto, en lo que es la formación de posgrado, fundamentalmente los másteres, los cuales en el Departamento de Medicina Clínica de la Universidad Miguel Hernández tienen ya una gran experiencia. Por otro lado, desde el punto de vista incluso desde el punto de vista de la docencia, no me acuerdo bien del título, pero sé que le dieron al doctor Orozco un premio sobre precisamente eso, es decir, como, en fin, el mejor abordaje de la introducción de los contenidos relativos a atención primaria en la docencia de medicina, ¿no? También está jugando y ha jugado un papel muy importante en sociedades científicas de la especialidad. Es miembro de la Organización Internacional WONCA de Medicina de Familia y Atención Primaria, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.
Anteriormente fue presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia y de la Comisión Nacional de Especialidad de Medicina de Familia, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Diabetes, entre otras cosas, ¿no? En cuanto a sus líneas de trabajo, pues las tres, seguro que me dejo alguna, pero las tres que me parecen más significativas son, por un lado, el abordaje de la cronicidad, es decir, atención al paciente con enfermedades crónicas, estrategias para el abordaje de la cronicidad en los sistemas de salud. De hecho, formó parte, si no estoy equivocada, del Comité Técnico del Consejo Interterritorial de Salud en un momento determinado. La segunda línea es la línea de la diabetes. Su tesis doctoral la hizo sobre ese tema. Por otro lado, bueno, pues ahí tiene un montón de publicaciones, de presencia en organismos como la red de grupos de estudio de la diabetes, de la atención primaria a la salud, etc. Y luego la tercera línea es el área cardiovascular, ¿no? Entonces yo ahí subrayaría una serie de proyectos, sobre todo de mucha importancia, de mucha envergadura, por su trascendencia y por su importancia, como digo, social, científica y profesional. El proyecto Escarval es un proyecto que yo me acuerdo de haber oído hablar desde hace muchos años, de 2005, 2006 o por ahí, de la Consellería de Sanidad, enmarcado en el plan de salud de la comunidad y del plan de prevención de enfermedades cardiovasculares. Un proyecto muy, muy, muy importante. Por otro lado, el doctor Orozco es coordinador del Grupo de Trabajo de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares en el marco del Programa de Acciones Preventivas y Promoción de la Salud, bajo las siglas PAPS, de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Y luego hay un estudio que no sé dónde enfocarlo en estos tres, o es una cosa más transversal, que es el estudio Valtronic, ¿no? Que ha permitido conocer los beneficios de la telemedicina en términos de reducción de ingresos hospitalarios y mejoría del control en pacientes, una vez más, la cronicidad, con insuficiencia cardíaca, diabetes, hipertensión o EPOC. Sería larguísimo aquí hablar pues, de los artículos de revista, pero en fin, citar... En cuanto a artículos de revista, en revistas especializadas, pues casi el centenar, colaboración en el formato libro, pues también un montón de ellas. Formó parte del equipo que hizo la guía práctica de seguimiento de la diabetes tipo 2 y por otro lado tiene un montón de tesis dirigidas, un montón como más de 50, lo cual la verdad es que desde la experiencia personal me parece que, bueno, que es muchísimo trabajo y hay que comentarlo. Bien, poco más puedo decir, simplemente una síntesis. Yo creo que con esto que acabamos de comentar y, en fin, pues no creo que no necesitaba tampoco presentación, va a ser un placer de escucharle. Tienes la palabra cuando quieras, Domingo. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, Diego, amigo, compañero. Sentamos ahí enfrente. Y bueno, todas estas actividades pues también muestran que ya llevamos años, ¿no?, en estas guerras y que vamos cogiendo experiencia, pero bueno, estamos también ya casi al final del camino, ¿no? Pero es verdad que atesoramos una experiencia que creo que puede ser de interés para el colectivo profesional y sobre todo para la gente más joven, ¿no? El motivo de mi conferencia es atención al paciente crónico después de la pandemia, porque, claro, veníamos diciendo que el sistema sanitario tendría que reenfocarse hacia el paciente crónico y no hacia el agudo, que era como estaba diseñado, y de pronto, cuando estábamos embarcados en ese objetivo, nos aparece la pandemia, ¿no?, que es una enfermedad aguda, ¿no?, y nos hace volver atrás 50 años, ¿no?, y volver a tener que organizarnos para atender una patología aguda infecciosa, ¿no? Pero bueno, por suerte, pues bueno, parece que el temporal, por lo menos en sus momentos más preocupantes, va transcurriendo y nos vuelven otra vez los pacientes que dominan el sistema hoy en día y que en estos 2 años pues prácticamente no han podido ser atendidos en las condiciones que nos hubiera gustado, precisamente porque ha habido otras prioridades, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que comentar a la hora de hablar de enfermedades crónicas es qué se entiende por una enfermedad crónica, ¿no?
hay 4 elementos que definen el concepto de enfermedad crónica. El primero es la duración. Se considera al menos 6 meses de duración, ¿no?, para considerar que una enfermedad es crónica. Pero por sí sola, el concepto de duración no es suficiente para caracterizar una enfermedad como crónica. Hacen falta más características, por ejemplo, que tenga un mal pronóstico, ¿sí?, porque uno puede convivir con una situación que sea crónica, pero que realmente no cambie su estilo de vida ni tenga consecuencias para la expectativa de vida de esa persona. Por tanto, tiene que haber unas consecuencias, ¿no?, de esa patología que afecten a la supervivencia de la persona, a su calidad de vida, etc. Y en tercer lugar, un poco igual que el mal pronóstico, es que afecte a la calidad de vida del día a día, ¿no? Y luego que tenga también un patrón de recurrencia o deterioro, o sea, que realmente pues, que tenga, digamos, variabilidad en el tiempo, ¿no?, dependiendo de su control, fundamentalmente. Ejemplos de enfermedad crónica, aquí tenemos mi consulta de atención primaria en un centro de salud del Cabo, ¿no?, Cabo Huertas en Alicante, donde vemos el médico de familia es el pivote de la enfermedad crónica, ¿no? Es el que gestiona fundamentalmente los pacientes con enfermedades crónicas y el que atiende todas las enfermedades crónicas, precisamente por ese carácter generalista que tiene el médico de familia, al igual que el internista, ¿no? Entonces, y que es muy necesario y cada vez más en el sistema de salud, ¿no? Entonces, aquí vemos el número de pacientes que hay de todas estas enfermedades crónicas que el médico de familia pues, debe de saber manejar, ¿no? Hay unas características de las enfermedades crónicas que son muy importantes remarcar. La primera es que pueden prevenirse o controlarse. Claro, esto es muy importante porque si hablamos ahora de una pandemia de enfermedades crónicas, de que es el paciente que domina el sistema sanitario, si no se puede hacer nada, pues realmente casi no... Siempre se dice que tenemos que hablar de aquellas cosas que podemos cambiar. Las que no podemos cambiar, pues estamos generando una expectativa, ¿no?, que luego no tiene solución, ¿no? Pero en el caso de las enfermedades crónicas, la mayoría pueden prevenirse y la mayoría pueden controlarse, ¿eh? Y luego veremos cuáles son los motivos de que no se estén previniendo y que no se estén controlando, ¿no? También es cierto que muchas veces el control puede ser difícil, ¿eh? Todos sabemos que el sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo muy importante para muchas enfermedades crónicas cardiovasculares y cáncer, pero bajar de peso no es fácil. Es decir, que una persona cambie su estilo de vida para que su peso se ajuste al patrón de normopeso es difícil. Por lo cual, las personas por sí mismas necesitan el apoyo de profesionales sanitarios para que les ayuden a conseguir ese difícil reto de prevenir o controlar las enfermedades crónicas. Y otro dato también positivo es que muchas de ellas tienen factores de riesgo comunes. Es decir, cuando nosotros controlamos la obesidad de una persona, o controlamos la tensión arterial, controlamos el tabaco, conseguimos que deje de fumar, estamos previniendo diferentes patologías crónicas, no solo una, porque se comparten los factores de riesgo. Por tanto, eso también es una buena noticia, ¿no? Es decir, actuando sobre un factor de riesgo, podemos estar actuando sobre distintas enfermedades. Y por último, decir que el pivote de gestión del enfermo crónico es el médico de atención primaria. Yo les recomiendo a todos mis amigos familiares, incluyendo los médicos, que tengan un buen médico de familia. Un buen médico de familia es un buen consejo, porque es que además, incluso los propios médicos, cuando nos especializamos tanto en un área, pues perdemos un poco ese conocimiento general, ¿no?, del manejo del paciente en las situaciones pues, más frecuentes. Y necesitamos al médico de familia que nos oriente. ¿Por qué? Porque un mal enfoque nos lleva a un sobretratamiento, a un uso desproporcionado de pruebas diagnósticas, porque además siendo profesionales los tenemos a nuestra mano, ¿no?, todas las pruebas diagnósticas, quizá con más facilidad. Y yo siempre recomiendo que antes de empezar a hacerse pruebas o de empezar a utilizar tratamientos uno por sí mismo, es conveniente comentarlo con un médico de familia que nos oriente. Bien, voy a utilizar la diabetes como ejemplo de enfermedad crónica porque probablemente sea el mejor ejemplo de enfermedad crónica, por todas las comorbilidades que lleva, por la alta prevalencia que tiene, por cómo está aumentando en todo el mundo y porque cumple todos estos requisitos que he estado comentando. No es una enfermedad prevenible, es una enfermedad controlable, etc., ¿no? Entonces, aquí tenemos la prevalencia de diabetes en el mundo y, como vemos, pues es alta y sigue aumentando, ¿no? Ya en todos los países, no solamente en los países desarrollados, sino en todos los países del mundo, es una patología que ha eclosionado, ¿no?, que va aumentando año tras año. Y cuando vemos esta distribución por edad y sexo, pues evidentemente lo que pasa con todas las enfermedades crónicas que aumentan con la edad. No quiere decir que no haya enfermedades crónicas en gente joven, también las hay, pero son mucho más frecuentes en personas mayores, ¿no?, tanto en hombres como en mujeres. Hasta el punto que a partir de los 60 años, pues prácticamente
el 20% de las personas tienen diabetes, o sea, 1 de cada 5, o sea, es mucho, ¿no? Y enfermedades crónicas prácticamente 1 de cada 2, es decir, en España aproximadamente el 50% de la población tiene alguna enfermedad crónica. Claro, siguiendo con el ejemplo de la diabetes, la enfermedad crónica no es única, es decir, la persona que padece diabetes padece más patologías o más factores de riesgo, y eso es común a todos los factores, a todas las enfermedades crónicas. Aquí tenemos, por ejemplo, la prevalencia de comorbilidades en la persona con diabetes. Casi el 80% tiene hipertensión, el 60% tiene dislipemia, el 40% obesidad, enfermedad cardiovascular un 30%, insuficiencia cardíaca un 10%. Es decir, que cuando vemos un paciente con una diabetes, no tiene solo diabetes. Ese paciente tiene hipertensión, tiene insuficiencia cardíaca, tiene una enfermedad cardiovascular, es obeso, etcétera, etcétera. Y por tanto, esta es una de las características de la atención a la persona con una patología crónica que requiere de un abordaje multifactorial. Por tanto, hace falta primero un profesional que sea generalista, que aborde a la persona en su conjunto, de una forma integral, no por patología, sino como persona en su conjunto. Y segundo, que sepa gestionar ese paciente con los problemas que pueda tener, con las necesidades que pueda tener de otros profesionales. Porque seguramente la persona con diabetes pues, tendrá que ser visto por un oftalmólogo, por un endocrino, por un cardiólogo, etc. Pero tiene que haber alguien que gestione ese proceso. Porque si no el paciente se pierde en el sistema sanitario. Y ese es el médico de familia. Otro de los elementos, aparte de la prevención de la enfermedad y del control que podemos tener, es que además podemos evitar hospitalizaciones. Aquí tenemos datos españoles del CMVD, del Conjunto Mínimo Básico de Datos, de hospitalizaciones evitables por 10.000 personas mayores de 15 años en España. Y vemos cómo van aumentando, del 2011 al 2015, cómo ha ido aumentando el índice de ingresos evitables fundamentalmente con un buen control en atención primaria. Y otro dato también interesante que lo he querido traer es la variabilidad que hay entre comunidades. Fijaros que hay casi el doble de índice de hospitalización potencialmente evitable entre Asturias, que es la que tiene el índice más alto, y Canarias, que es el que tiene más bajo. Otro factor también a tener en cuenta que es la variabilidad entre comunidades en el control de las patologías crónicas. Siguiendo con el ejemplo de la diabetes, aparecen nuevos tratamientos y, sin embargo, el control de la diabetes no mejora. Aproximadamente, y esto se cumple para todas las patologías, la mitad de los pacientes con patologías crónicas no tienen un buen control. Y en diabetes pasa igual, pero fijaros que al comparar varios años, una década, el control sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué no cambia el control de las patologías crónicas? Vamos a ilustrarnos con un paciente. Antonio es un paciente que representa todo lo que estaba diciendo hasta ahora. Es un paciente que tiene 5 patologías, tiene 75 años, tiene diabetes, hipertensión, dislipemia, tuvo un infarto y tiene un EPOC. Toma 10 medicamentos y en el 2019, por coger el año antes de la pandemia, hizo 20 visitas en atención primaria, 6 visitas especializadas, 4 visitas a urgencias, 2 ingresos tuvo y una UHD. Y vemos la cara de Antonio y nos transmite vitalidad. Sabemos que es una persona con ganas de vivir y que confía en su profesional sanitario. Pero si abrimos la historia clínica, pues necesita de un apoyo profesional importante porque convive con muchas patologías. Esta es la realidad del paciente que domina el sistema sanitario hoy en día. Por tanto, hemos visto que Antonio tiene 75 años. Las patologías crónicas aumentan con la edad. Por primera vez en España ya hemos superado el 20% de la población mayor de 65 años. O sea, 1 de cada 5 personas más de 65 años. Pero actualmente hay zonas de salud, o sea, hay centros de salud, por ejemplo, aquí en San Juan, que 1 de cada 3 personas tiene más de 65 años. O sea, depende de las zonas, ¿no? Pero hay zonas que ya tienen 1 de cada 3 personas mayores de 65 años. Claro, eso supone más enfermedades crónicas, más consumo de medicamentos, más necesidades de ingreso hospitalario y más esfuerzo por gestionar bien la patología crónica. Y otro dato también importante es el aspecto social, porque muchas veces tratamos problemas sociales con recursos sanitarios y eso es un error porque no vamos a poder tratar un problema social con recursos sanitarios, tenemos que tratarlo con recursos sociales. Cada vez hay más personas que viven solas en el hogar. Entonces, eso requiere que además de la infraestructura sanitaria tengamos una infraestructura social que responda a esas necesidades. Por hablar de algunos factores de riesgo transversales,
por ejemplo, la obesidad y el sobrepeso, ¿no? O sea, el sobrepeso es un factor de riesgo que se relaciona con muchas patologías crónicas, por ejemplo, todas las cardiovasculares y el cáncer, ¿no? En España tenemos una prevalencia en adultos mayores de 15 años del 61% de sobrepeso y del 23% de obesidad. Es decir, que más de la mitad de la población no tiene un peso normal. Y en personas jóvenes, que todavía es más preocupante, menores de 15 años, o sea, niños y adolescentes, el 34% de cada 3 tiene sobrepeso y el 10% tiene obesidad. Estos son datos oficiales del Ministerio de Sanidad. Por tanto, aquí tenemos un reto para intentar prevenir y controlar las enfermedades crónicas. La diabetes tipo 2 no existe si no hay obesidad. O sea, en los países donde hay hambrunas o guerras, la diabetes tipo 2 desaparece. La diabetes tipo 2 se asocia fundamentalmente al sobrepeso y al sedentarismo. Entonces, si consiguiéramos controlar, que como he dicho al principio es difícil, pero si lo consiguiéramos en un mundo teórico, idílico, la diabetes desaparecería. Es un ejemplo de una enfermedad crónica que desaparecería. La diabetes tipo 2, que es el 95% de las diabetes. Y también en el cáncer tenemos factores de riesgo. Este es un estudio que hemos publicado hace pocos meses, que ha sido objeto de una tesis doctoral, y que la verdad es que estoy orgulloso porque por primera vez hemos conseguido del Ministerio unir los datos de la Encuesta Nacional de Salud, que es una encuesta que se hace periódicamente, con el registro de mortalidad. Les pedimos que la Encuesta Nacional de Salud del 2011, porque claro, es anónima, pero ellos tienen identificados a las personas, ¿no?, lo vincularan con el registro de mortalidad 6 años después, para analizar qué factores de riesgo de los recogidos en la Encuesta Nacional de Salud se asocian con la mortalidad por cáncer. Y este es el resultado. Y traigo 2 píldoras positivas en el sentido de prevenir el cáncer, ¿no? Por ejemplo, la actividad física, si veis ahí, en comparación con una persona sedentaria, la actividad física, si el riesgo del sedentario es 1, el riesgo de una persona que hace actividad ocasional, frecuente o incluso intensa, se reduce a la mitad. O sea, el riesgo de morir por cáncer en una persona que tiene actividad física es la mitad que el riesgo de una persona sedentaria. Entonces ahí tenemos un elemento muy importante. Antes hablaba de la obesidad, ahora hablo del ejercicio. Muy importante evitar el sedentarismo. No solamente tiene beneficio cardiovascular, sino también oncológico. Y también otra píldora, el consumo de legumbres. Esos alimentos que tenemos un poco abandonados, que forman parte de la dieta mediterránea, pues el consumo de legumbres, si no consumir, o sea, si comerlas diariamente fuera un riesgo de 1, no consumirlas nunca o rara vez multiplica por 2,28 el riesgo de morir por cáncer. Es decir, que tenemos 2 elementos, uno de ejercicio y otro de dieta. Ya no hablamos de perder peso, simplemente del contenido de la dieta, de consumir legumbres, que modifican el riesgo de morir por cáncer, con datos españoles de nuestro país. Insistiendo en el ejercicio, aquí tenemos otro estudio también hecho en España, comparando las personas, también utilizando la Encuesta Nacional de Salud, comparando en azul las personas que no hacen ejercicio. Eso está medido con una medida que son los METs, que está por debajo de 600. En naranja, el que está entre 600 y 1200. Y en gris, el que está por encima de 1200. Entonces vemos como la barra azul, la línea azul, que recoge la prevalencia de distintos factores de riesgo como hipertensión, diabetes, etc., siempre más alta en las personas que no hacen ejercicio. Es decir, todas estas enfermedades crónicas que hay aquí, todas estas aumentan en las personas que son sedentarias respecto a las que sí que hacen ejercicio. Por tanto, tenemos muchos elementos que básicamente se hacen referencia al estilo de vida, de la alimentación, al ejercicio, que pueden modificar el pronóstico de vida de las personas y su mortalidad. Sin embargo, aquí tenemos, volviendo al control de la diabetes, como si además, porque claro, la diabetes es una enfermedad cardiovascular sobre todo, o sea, que tiene un aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular. Y para prevenir el evento cardiovascular hay que controlar la glucemia, pero también la tensión arterial, el colesterol, el tabaco, etc. Entonces, cuando vemos cuántos pacientes diabéticos tienen esos factores de riesgo controlados, o sea, no solo la glucosa, que ya hemos dicho que era el 50%, es un 12%. Solo un 12% de las personas con diabetes tienen un buen control de la tensión, del colesterol y de la glucemia. Por tanto, es que tenemos un reto, tenemos una necesidad
de mejorar esos datos. Y además, si fijáis en prevención primaria y secundaria, que son los que hay abajo, prevención primaria y secundaria, es decir, el paciente que ya tiene un evento o el que no lo ha tenido, el porcentaje de control es el mismo. O sea, no diferenciamos el control en una persona que ya tiene un evento, porque hay una regla que a más riesgo, más beneficio con la intervención. Es decir, no que el paciente que ya tiene un evento ya lo desahuciamos, no, al revés. Es donde la intervención es más eficaz y más eficiente. Por tanto, los pacientes que han tenido un infarto, que además son menos en volumen, por tanto requieren menos esfuerzo, es donde más debemos dedicar tiempo y esfuerzos a conseguir mejorar este dato de un 12% solamente. Este no es un problema de España, es un problema internacional y bueno, se han sugerido diversas estrategias, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer para cambiar estos resultados, ¿no? La estrategia más conocida a nivel del mundo es el Chronic Care Model, ¿no? Chronic Care Model, como veis aquí, pues es un modelo que recomienda pues, una serie de líneas estratégicas de actuación, ¿no? La primera de ellas es actuar a nivel de comunidad. O sea, hay que incorporar a la comunidad a estas intervenciones. Es decir, estas intervenciones de ejercicio, de alimentación, etcétera, no tienen que centrarse solo en el centro de salud o en el hospital. Hay que incorporar los recursos comunitarios, asociaciones de pacientes, asociaciones de diabetes, por ejemplo, farmacias, etcétera. Hay más recursos en la comunidad que pueden ayudar de una forma complementaria al profesional sanitario a conseguir mejorar esos estilos de vida. Por tanto, hay que incorporar la comunidad. Por ejemplo, hay muchos centros de salud que están haciendo, yo recuerdo un programa de un centro de salud que es Pacientes con Marcha. Pacientes con Marcha es que hacen una marcha, una caminata de 1 hora cada día por el barrio. Y es la asociación de vecinos la que lo organiza. O sea, la enfermera es la que lo puso en marcha, pero luego ya es la asociación de vecinos y los propios pacientes los que organizan los días, las rutas van cambiando, etcétera, ¿no? Entonces es incorporar a la comunidad esas intervenciones. Luego, en cuanto al sistema de salud, pues claro, tenemos que diseñar un sistema dirigido a este paciente crónico. Y hay que potenciar la atención primaria porque la atención primaria es donde el paciente entra por primera vez y donde se va a manejar la mayor parte del tiempo este paciente. Luego hay que hacer sistemas de apoyo. Sistema de apoyo porque hoy en día tenemos muchos recursos informáticos para ayudar a los profesionales a mejorar la situación de los pacientes. Por ejemplo, cualquier médico de familia en su cupo puede saber cuántos pacientes tiene mal controlado, porque está registrado y lo puede explotar ese dato. Y puede saber qué pacientes son los que están mal controlados, de cualquier factor de riesgo. Eso es una ayuda muy importante porque, claro, podemos identificar los pacientes en los que tenemos que hacer una intervención determinada. O también alertas, por ejemplo, para prevenir, pues prescribir, o por ejemplo, un antibiótico a una persona que es alérgica a ese antibiótico, ¿no? O alertas para detectar que una persona tiene un filtrado glomerular muy bajo y no le podemos dar una metformina. Es decir, el sistema de historia clínica electrónica que hoy en día disponemos todos en nuestras consultas puede ayudar mucho a mejorar el control y la seguridad de los pacientes. En este sentido, los sistemas clínicos de información nos permiten una cosa que no hemos incorporado todavía a nuestro sistema, se ha hecho tímidamente, pero que es fundamental, que es la cultura evaluativa. Tenemos que incorporar nuestra actividad profesional la cultura evaluativa. O sea, necesitamos tener indicadores de calidad que se midan de forma continua, en el tiempo, continuada, y que sepamos en qué estamos mejor o en qué estamos peor y qué puntos tenemos de mejora cada uno en nuestro ámbito profesional. Eso es fácil de hacer porque tenemos la información y se puede hacer. Falta incorporar esa cultura a la práctica, tanto por los gestores como por los profesionales. ¿Qué es lo que conseguimos con estos cambios, esta estrategia? Pues 2 cosas. Primero, pacientes informados y activos. Esto es un elemento clave. El paciente es un elemento fundamental en el control de la enfermedad crónica. Sin el paciente, la enfermedad no se controla. O sea, sin la corresponsabilidad, sin el compromiso del paciente en el manejo de la enfermedad, no olvidémonos que no vamos a controlar la enfermedad crónica. Todavía hay médicos que a lo mejor piensan y dicen, bueno, yo ya le he dicho lo que tiene que hacer, si no lo hace es su problema. Eso es un concepto antiguo. O sea, también es labor del médico educar al paciente, enseñarle, motivarle, para que pueda tener una buena adherencia a las recomendaciones que nosotros hacemos. Y por tanto, por eso necesitamos pacientes informados, tienen que tener una buena información. La clínica Hosling, que es una de las más importantes de diabetes, decía, el paciente diabético informado es el que más vive, el que tiene menos mortalidad. O sea, la información en el paciente es fundamental respecto a sus patologías. Y paciente activo. Cuando un paciente viene a la consulta y dice,
he visto que tengo mal control de la tensión, de los lípidos, ¿qué puedo hacer? Cuando te dice eso, el paciente se va a controlar porque tiene una buena actitud. Ahora, cuando el paciente te dice, y es que soy un paciente crónico. Claro, cuando ella te dice, yo soy un paciente crónico, yo recuerdo una mujer que en un estudio que hicimos sobre creencias, le pregunté a la señora, ¿y usted por qué cree que es diabética? Y me dijo, bueno, porque el Señor me ha castigado. Y entonces, claro, si una persona tiene en su cabeza que la enfermedad que tiene es porque es un castigo divino, pues entiende que no tiene que hacer nada más que la penitencia, ¿no? Entonces, claro, estas cosas están en la cabeza de la gente, ¿no? Por eso hoy hablamos del paciente como decisor razonado. El paciente decide en base a unos razonamientos. Pero el paciente es el que tiene las riendas. O sea, en el hospital, el paciente recibe los tratamientos porque se los ponemos y no tiene nada que decir. Pero en su casa no. Nosotros le damos unos tratamientos, el paciente los toma o no los toma. Por eso es importante que esté muy informado, que sea un paciente activo en el manejo de la enfermedad. Y luego, desde el punto de vista del profesional, tenemos que ser proactivos. Es decir, la enfermedad crónica fundamentalmente es preventiva. Fundamentalmente es una actuación proactiva para evitar que aparezcan complicaciones. Una persona con diabetes tiene una vida normal si no tiene complicaciones. Las complicaciones son las que condicionan su calidad de vida. La pérdida de visión, las amputaciones, etc. Y otro elemento clave como estrategia en el abordaje de la cronicidad es la estratificación de los pacientes. Se llama el modelo Kaiser permanente y nos dice, la mayoría de los pacientes tienen un riesgo bajo y lo que hay que promocionar son autocuidados. Todavía seguimos viendo pacientes, pues eso, que solamente tienen hipertensión, que toman solamente un fármaco o dos para la tensión, o que tienen diabetes pero toman metformina y están más o menos bien controlados, y que vienen todos los meses al centro de salud a tomarse la tensión o a mirar cómo tienen el azúcar, que siempre está bien. Entonces, claro, esos pacientes con bajo riesgo son capaces de manejarse por sí mismos. No hace falta que vengan al sistema sanitario. Hay que promover muchos autocuidados. Y en función del riesgo del paciente, pues ya la implicación de los profesionales es mayor, ¿no? Pero aproximadamente, como digo, entre el 70 y el 80% de los pacientes se pueden manejar con autocuidados. Un 15% requieren de protocolos de atención del profesional y un 5% que son de alta complejidad realmente requieren pues una atención más continua de distintos profesionales, de ingreso hospitalario, etc. Aquí tenéis un poco la relación que esto tiene con el coste, ¿no? Esos pacientes de ese 5 o 6% de muy alto riesgo consumen el 33% del coste sanitario. Por tanto, el centrarnos en esos pacientes y dedicarles tiempo y recursos profesionales va a ser eficiente, va a ahorrar costes al sistema de salud. Estos son datos de nuestra Comunidad Valenciana. Esta es la estratificación que utilizamos nosotros, que es los Clinical Risk Group, que está en todas las historias clínicas. Es decir, cualquier médico puede sacar qué riesgo de descompensación tiene un paciente de su consulta, con esos niveles que tenéis aquí. Entonces va de 1 a 9. Pues, por ejemplo, los pacientes de nivel 6, que solamente son un 11% de los pacientes del cupo de esa persona, o de la Comunidad Valenciana, podríamos decir, ¿no?, suponen el 42% del gasto sanitario. O sea, un 11% de los pacientes consume el 42% del farmacéutico, perdón, del gasto farmacéutico. Esto es gasto farmacéutico. Por tanto, pues identificar a los pacientes de más riesgo es necesario, porque debemos priorizar el tiempo en esos pacientes, porque va a ser más eficiente y más eficaz. Distintas propuestas se han hecho para mejorar la cronicidad desde sociedades científicas, como por ejemplo la SENFI, la medicina de familia, la SEMI, medicina interna. Yo creo que son las dos especialidades que son el núcleo de la atención a la cronicidad. El internista en el hospital y el médico de familia en atención primaria. Entonces, los 5 puntos que nos recomiendan es que hay que reorientar el sistema hacia la cronicidad, como he comentado, que tiene que estar centrado en el paciente, puesto que el paciente es el que toma las decisiones, que tiene que ser longitudinal y coordinado entre distintos profesionales, que hay que integrar al paciente en la toma de decisiones, hay que tomar decisiones de forma compartida con el paciente, haciendo un plan individualizado, y que hay mucho riesgo con las patologías crónicas del sobrediagnóstico y del sobretratamiento. Hay que evitar las preenfermedades, porque todos somos pre-algo, ¿no? Prediabéticos, prehipertensos, predislipémicos, etc. Esta es la estrategia que yo tuve el honor de participar en el 2012 del Sistema Nacional de Salud, que recomiendo vivamente, está disponible en Internet, sigue vigente hoy en día, después de haber pasado pues 10 años, ¿no?, o 11 años, sigue plenamente vigente. Todavía hay muchas cosas recomendadas aquí que no se están poniendo en marcha. Yo creo que es una buena recomendación el seguir las líneas recomendadas en la estrategia del Sistema Nacional de Salud.
Como elemento clave, como decía, la diferencia entre el paciente agudo y crónico. El paciente agudo, el objetivo es la curación, el tratamiento es episódico y depende sobre todo del profesional sanitario. Dar un tratamiento agudo, una apendicitis, una neumonía, una fractura. Pero la enfermedad crónica, el objetivo no es la curación, es la prevención. Sobre todo del deterioro de la calidad de vida, de las complicaciones, de la mortalidad. El tratamiento es crónico, o sea, para siempre, y depende tanto del profesional como del paciente. Sin el compromiso del paciente no es posible alcanzar el control. Esto es un elemento clave. Un elemento clave. Debemos de incorporar al paciente a la toma de decisión. Tenemos que, siempre que cambiamos un tratamiento hay que preguntar al paciente, ¿usted qué opina? ¿Qué opina del tratamiento que le he dado? ¿Ve dificultades, ve inconvenientes? ¿Lo va a tomar, no lo va a tomar? Entender la libertad que el paciente tiene de tomar esa decisión y comentarlo. Porque siempre se va a sincerizar más el paciente con nosotros si abrimos la puerta que si nos limitamos a dar la receta y sin saber lo que pasará después. Bueno, entonces, por centrarnos en estrategias concretas de abordaje de la cronicidad, pues la primera de todas es que cuando medimos los resultados de las intervenciones, tenemos que valorar 3 elementos. Uno, la eficacia, que es el que medimos siempre, la tensión arterial, la hemoglóbica, etc. Otro, la eficiencia, que son los costes de las intervenciones. Pero un tercer elemento muy importante y que va en la línea de la corresponsabilidad del paciente, que es la percepción del paciente. Valorar la percepción del paciente sobre la enfermedad es fundamental para motivarle y para que el paciente se motive por tener un buen control. Eso supone pues, medir calidad de vida, medir satisfacción con los tratamientos, preguntarle al paciente qué opina sobre los tratamientos que le damos, sobre la enfermedad que tiene, etc. Como decía, el centro de salud y el médico de familia es el centro, ¿no? de esta persona, puesto que a partir de aquí pues, el paciente vuelve a urgencias, va al hospital. Un elemento clave para este perfil de paciente y estas necesidades es la historia clínica única electrónica. Ya tenemos historia electrónica, pero no es compartida al 100%. O sea, tenemos que insistir en que la historia sea compartida por todos los profesionales. Este es el elemento de comunicación más importante que tenemos para tratar al paciente crónico. Qué triste cuando a un paciente le tenemos que decir, dígale al cardiólogo, ¿no? o dígale a su médico, y el paciente dice, pero que entre ustedes no se hablan. ¿Qué tengo que hacer yo de correo, ¿no? Para decirle? Claro, o sea, tenemos que tener una historia clínica donde cada profesional vea lo que está haciendo el otro con ese paciente. Otro elemento clave también es, por supuesto, conseguir que el paciente esté informado y activo y que tenemos un equipo de salud proactivo. Y también otro elemento es la relación con el hospital, la continuidad asistencial, sobre todo entre médico de familia o centro de salud y atención primaria. Tener criterios de derivación consensuados, interconsulta a distancia, porque a veces no hace falta remitir al paciente. Tenemos la consulta no presencial y simplemente haciendo una consulta al especialista, al que sea, pues nos responde, tenemos resuelta la duda y no es preciso enviar al paciente, que además suele ser mayor, que requiere que un familiar suyo pida el día en el trabajo para acompañarle, etc., ¿no? Entonces, muy importante esa comunicación. Se han puesto en marcha cosas nuevas, muy interesantes, como por ejemplo el ingreso programado. Ya hay ingresos programados, es decir, el médico de familia puede programar, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca, un paciente con EPOC, que ingresa 2 veces al año. Pues, ¿por qué lo vamos a mandar a urgencias, a que espere 5 horas, que le repitan los análisis que le han hecho 1000 veces y tal? Cuando si lo que requiere es un ingreso hospitalario puntual de unos días por su especialista, el cardiólogo, el internista, quien sea, pues hay que saltar esa barrera de la urgencia, porque además antes estábamos comentando, ¿no? De que ahora se está hablando hoy del agobio que hay en urgencias, de la presión, etcétera, ¿no? Pues muchos de estos pacientes que están en urgencias son crónicos, que podrían ingresar directamente porque son pacientes ya conocidos. Y entonces pues consumen una serie de tipos y recursos en urgencias que no son necesarios. Y al revés, también cuando el paciente es dado de alta, pues bueno, se han creado una serie de nuevas tipologías, como la enfermedad de enlace, la enfermedad de gestión, que se pone en contacto con el centro de salud y dice, mañana se va de alta este paciente. Y los médicos de familia y las enfermeras de primaria ya saben que al día siguiente el paciente vendrá de alta. Puedo asegurar que no hay nada más gratificante para un paciente cuando viene del hospital que le llamen de su centro de salud, le digan, sé que le han dado el alta, mañana vamos a ir a verle para ver qué cambios ha habido en su tratamiento, etc. O sea que estas son cosas que se están haciendo ya y que son muy innovadoras y muy necesarias, ¿no? Pero si tuviéramos que centrarnos en un elemento para mejorar el control de las patologías crónicas, la causa de mal control, yo diría sobre todo la falta de adherencia. La falta de adherencia a los tratamientos es la principal causa de mal control de las patologías crónicas. Es decir, los pacientes no toman la medicación. Por lo menos la mitad de los pacientes no la toman correctamente.
Luego también hay inercia, muchas veces son los médicos los que tardan en poner un tratamiento, pues porque el paciente toma mucho, porque está con cifras límites. Eso también es otra causa, pero la principal es la falta de adherencia. Para conseguir una mejor adherencia hay que conseguir pacientes más informados, más capacitados, más autónomos para manejar por sí mismos. Por ejemplo, la telemedicina ayuda a mejorar la adherencia y también que los profesionales venzan la barrera para la inercia. Fijaros, por ejemplo, este estudio, bueno, son varios estudios americanos, ¿no? Sobre la relación entre la adherencia terapéutica y la mortalidad. La mortalidad se multiplica por 12 en los pacientes mal adherentes. Hay un 38% más de riesgo de hospitalizaciones. Y aquí vemos cómo, en función de la adherencia, cuanta más adherencia hay, menos ingresos hay. Pero también tenemos datos de aquí de la Comunidad Valenciana. El estudio Escaraval que comentaba antes la profesora Ballester. Son datos de aquí, de esta comunidad, para valorar cuántos pacientes tomaban los 3 fármacos profilácticos, como son la aspirina, la estatina y el IECA o la ARA2, después de tener un evento, sea un ictus, sea un infarto o sea una vasculopatía periférica. Casi la mitad, o sea, más de la mitad de los pacientes ya no tomaban estos 3 fármacos. Solo el 43% tomaban los 3 fármacos profilácticos después de haber tenido un infarto. Es decir, es que la falta de adherencia es la causa de que la enfermedad cardiovascular siga siendo la primera causa de mortalidad, porque tenemos unos tratamientos súper eficaces, tanto para tratar el evento agudo como para prevenirlo. Y sin embargo sigue siendo la primera causa. Y el problema es la falta de adherencia. Este estudio, al analizar en los 3 grupos, ¿no?, los que tomaban los 3 fármacos, los que tomaban 1, 2 o 3, pues vemos como cuantos menos fármacos, pues más mortalidad. Lo podemos ver mejor en esta tabla, ¿no?, donde veis, por ejemplo, pacientes con ictus. Los que no tomaban ninguno de los 3 tuvieron un 9% de mortalidad frente al 5%, o sea, el doble, los que sí que tomaban los 3. En infarto, un 14% de mortalidad frente a un 5% los que tomaban los 3, o sea, el triple. Y en la revascularización, 5,7 respecto a 3,5, prácticamente el doble. Es decir, esto parece de perogrullo, es decir, no hay peor tratamiento que el que no se toma, pero es que no sé qué podemos hacer. Bueno, sí que sé algunas cosas, ¿no?, que voy diciendo y que seguiré diciendo en lo que queda de charla para mejorar la adherencia, porque es la clave. Es decir, para mejorar el control de las enfermedades crónicas, la clave es la adherencia terapéutica y el compromiso del paciente en esa adherencia. Aquí, por ejemplo, tenemos a Antonio con sus patologías y aquí vemos que, bueno, hay 2 factores de riesgo que los tiene controlados, el tabaco y el ejercicio, pero la glucosa no, la hipertensión tampoco, la dislipemia tampoco. Entonces, tenemos que hacer un abordaje multifactorial. Entonces, ¿qué estrategias? Esto es un estudio que hicimos Delphi en España para ver qué intervenciones podemos hacer para mejorar la adherencia. Entonces, los 4 por igual, ¿no?, pero trabajar los aspectos motivacionales. Hay que motivar al paciente. Pues digo que no basta con que digamos yo ya le da tratamiento, que haga lo que quiera, ¿no? Tenemos en nuestra misión también motivar al paciente para que lo tome. Aumentar la educación para la salud con enfermería. Hay que simplificar los tratamientos. La medida más fácil para mejorar la adherencia es simplificar los tratamientos. Un fármaco que se toma una vez al día se toma más que uno que se toma 3 o 4 al día. Entonces, las terapias combinadas a dosis fijas, mejor que por separado. Es decir, simplificar los tratamientos favorece mucho la adherencia. Es la primera medida que dicen los padres de la adherencia, que son Haynes y Sackett. Y luego, fomentar el papel activo de los distintos profesionales sanitarios, o sea, tener una actitud proactiva, ¿no? Bueno, ya finalizando, comentar que a la hora de valorar la actitud del paciente hacia un tratamiento, es imprescindible, y esto lo recomiendo a todos los profesionales, que se utilice la escala de fases de cambio conductual de Prochaska y Clemente, porque nos va a ayudar a cómo manejar ese paciente. Hay una fase de precontemplación del paciente, no se ha planteado hacer el cambio. Eso sirve para dejar de fumar, para tomarse la metformina o para aprender inglés o para ir al gimnasio. Es decir, son fases de una persona, de la actitud ante algo que quiere hacer o que le recomiendan hacer, ¿no? La contemplativa es cuando el paciente, sí, voy a hacer ejercicio, pero no sé cuándo. La de acción es, sí, voy a empezar a hacer ejercicio la semana que viene, ¿no? Entonces, claro, la actitud del paciente condiciona la respuesta del médico. Porque si un paciente que ha tenido un infarto está, por ejemplo, con el tabaco, en una fase precontemplativa, no perdamos el tiempo. Sus motivos tendrá, hay que respetar los motivos de las personas. Es decir, a lo mejor seguirá fumando, pero igual pues tomará la medicación, hará ejercicio, hará una buena dieta, etc., ¿no? Entonces, como los abordajes son siempre multifactoriales, tenemos que actuar en aquellos factores donde la actitud del paciente sea más proclive al cambio.
Evidentemente, cuando un paciente viene a la consulta y nos dice quiero dejar de fumar, si ese día no tenemos tiempo, porque tal, pero hay que darle cita al día siguiente o la semana siguiente para ayudarle a dejar de fumar, porque el paciente va a dejar de fumar porque está motivado para ello. Y eso nos ayuda a gestionar mejor el tiempo en la consulta, que estar repitiéndole a un señor que no está en fase precontemplativa que fumar es malo, ya lo sabe que fumar es malo. Entonces, este tipo de fases es muy recomendable utilizar en la práctica clínica para orientar nuestros esfuerzos hacia las personas, hacia los factores en los que la persona está más motivada. Nosotros, por ejemplo, hicimos un estudio como forma de motivación, ¿no? Utilizando esta tarjeta que veis aquí en un elemento de color, ¿no? Donde cada factor de riesgo tenía un semáforo en rojo, amarillo y verde. Y esa cosa tan simple hacía que el paciente en una imagen viera cuántos factores tenían rojo, ¿no? Entonces, cuando el paciente decía, uy, tengo mucho en rojo, ¿qué puedo hacer yo? Cuando un paciente dice, ¿qué puedo hacer yo?, se está implicando en el control de la enfermedad. Y se la va a controlar, porque la única forma de conseguirlo es con la implicación del paciente. Pero además teníamos objetivos para cada visita. ¿Cuántas visitas se hacen en atención primaria? Uy, la glucosa la tiene usted alta. Bueno, a ver, no, es que ha sido la comunión de mi prima, es que este mes no he hecho ejercicio, es que... Y al mes siguiente, o sea, misma respuesta, mismo mensaje. No hacemos ningún cambio. El paciente tiene que entender que trabajamos por objetivos, para conseguir cambios. Si no se consiguen cambios en nada, no tiene sentido que hagamos 20 visitas al año, como se hacen en España en atención primaria. Hay una media de 20 visitas al año, ¿no?, en un paciente con diabetes, ¿no? Otro elemento importante es la farmacia. Antes lo he comentado en la comunidad. La farmacia creo que puede hacer mucho para mejorar la adherencia, ¿no? O sea, que tenemos que tener protocolos conjuntos con los farmacéuticos. Y para finalizar, el papel de la atención primaria. Es decir, todas las recomendaciones internacionales, todas las organizaciones sanitarias están de acuerdo, hay unanimidad en que la atención primaria es fundamental para un sistema sanitario. Hay que cuidarla, hay que potenciarla, hay que cuidar a los profesionales sanitarios, porque antes he puesto la triple meta, eficacia, eficiencia y percepción del paciente, pero hay un cuarto elemento que es cuidar al profesional. Si no cuidamos al profesional, no hay eficacia, no hay eficiencia y la percepción del paciente será mala. Entonces yo creo que nuestro sistema de salud tiene una buena infraestructura, tenemos una estructura de centros de salud que nadie tiene en el mundo, tiene una accesibilidad muy alta, todo el mundo tiene un centro de salud, un médico de familia, una enfermera de familia cerca de su casa. Tenemos grandes profesionales con el sistema AMI, tienen muy buena formación, reconocida en todo el mundo, pero no cuidamos a los profesionales. Los profesionales no están bien cuidados en nuestro país y eso acabará condicionando la atención que estamos prestando. Os traigo un estudio que se ha hecho en los países nórdicos, poniendo en valor el papel del médico de familia, ¿no?, y la continuidad de tener el mismo médico de familia durante años. Entonces, fijaros, aquí tenemos una serie de columnas, ¿no? La primera es para uso de servicios de urgencia, la segunda es para ingresos hospitalarios y la tercera mortalidad. Y los colores son el primero en azul oscuro, el paciente que ha tenido el mismo médico de familia durante un año, durante 2, 3, hasta el máximo, que es el que ha tenido el mismo médico de familia durante 15 años. Entonces, a más tiempo con el mal médico de familia, menos urgencias, menos ingresos hospitalarios y menos mortalidad. Es decir, que tener un médico de referente y que sea el mismo, que te dé atención continuada en el tiempo, es bueno para la salud. Reduce un 30% las urgencias, un 28% las hospitalizaciones y un 25% la mortalidad. Y sin embargo, ¿qué está pasando en España? Aquí está la evolución en los últimos 15 años de la formación de especialistas, ¿no? Entonces, partiendo del 2004, tomando como referencia 100, pues, por ejemplo, los médicos en la privada han aumentado un 68%. Los médicos de atención especializada han aumentado un 38%. Y los médicos de atención primaria han aumentado solo un 19%. La población ha aumentado un 10%. Es decir, que el recurso que menos se ha incrementado ha sido precisamente la atención primaria, que decimos que es tan importante. Muy bien, como conclusión es decir que promover la continuidad asistencial, la relación entre primaria y hospital es fundamental, es un elemento clave, que hay que implicar al paciente, si la corresponsabilidad del paciente no se controla la enfermedad crónica, que la falta de adherencia es la primera causa de mal control y que tenemos que aplicar estrategias para medirla y combatirla y que hay que potenciar la atención primaria. Pues el médico de familia juega un papel gestor imprescindible para el paciente crónico. Nada más y muchas gracias por la atención. Bueno, pues muchas gracias, Domingo. La verdad que una conferencia
estupenda. Y la pena es que esto no esté lleno de gente, ¿no? Sobre todo hoy, por este tema, porque ha habido otros temas en otras sesiones, digamos, como mucho más específicos, mucho más de especialistas, pero hoy la verdad que deberíamos tener, no sé cuánta gente conectada online, ¿no? Pero deberíamos tener esto pues con más gente. Yo no sé exactamente si el fallo es nuestro de publicidad, de promoción, etcétera, pero eso digamos que me apena porque esto es una cosa, lo que se trata hoy nos pilla a todos, es decir, no solo a los médicos de familia, sino a cualquier especialista. Es un tema que nos interesa, ¿no? Trabaje donde trabaje en el centro de salud, trabaje en el hospital. Y bueno, pues esta es una primera reflexión que hago. No sé si hay alguien de los que están siguiendo, ¿no? Bueno, hay muchas felicitaciones por la conferencia, pero no veo ninguna pregunta en concreto. No sé si alguno de los presentes aquí tienen... Bueno, aquí comentan, no estamos presencial, pero estamos aquí. Sí. No sé si tenéis los presentes pues alguna pregunta, algún comentario. Yo tengo aquí apuntado una serie de temas que me han ido viniendo conforme he ido escuchando la conferencia, que me han ido viniendo a la mente. Sí. 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 Ahora, después. Sí. Muchas gracias, Domingo, por la charla muy interesante. Y una cosa, precisamente en relación al título, cuando habla después de la pandemia, no hay la impresión como que esta pandemia lo que ha traído ha sido, por lo menos ha transmitido a la gente una sensación de dificultad de acceso a la atención primaria. O sea, la gente se queja de que llama al centro de salud y no le dan la cita, y al final la gente acaba yendo a urgencias, a los hospitales y saturándolo. ¿Es verdad esa percepción y en qué medida eso ahora se cambia? Porque claro, esto igual hemos vuelto atrás demasiado, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Yo creo que todos tenemos experiencias de amigos familiares que nos llaman, ¿no? Para decirnos, oye, hace poco pues un familiar mío me decía, tengo un problema de una lumbalgia y han sido 3 semanas simplemente para pedir una placa de tórax y verle, ¿no? Desde que lo vieron por primera vez, bueno, no lo vieron, fue por teléfono, pidieron la placa y tal. Ha habido un cambio y ahora hay menos accesibilidad, eso es cierto. Es que, claro, lo que ha ocurrido también es que la pandemia ha afectado mucho física y psicológicamente a los profesionales. Y yo creo que es necesaria una mejor gestión del trabajo del profesional, de las agendas, pues, por ejemplo, el tema de la telemedicina. La telemedicina está introducida ya en todo el mundo. Y la telemedicina ayuda mucho porque claro, no es lo mismo hablar por teléfono que poder ver a una persona, poder ver cómo se pone insulina, poder ver una herida, etcétera, ¿no? Pues hay muchos elementos que se podrían poner en marcha, ¿no? Para mejorar esa situación. Y luego están los recursos, claro. Es que, por ejemplo, no hay especialistas. Es decir, es que yo cuando estaba de presidente de la Comisión Nacional, yo pedí 400 especialistas más para la Comunidad Valenciana de Medicina de Familia, porque un especialista tarda 4 años en formarse. Entonces, claro, lo que no puede ser que digamos que no hay médicos, como si la jubilación hubiera caído del cielo, ¿no? Como si no supiéramos que los médicos se jubilan, ¿no? Y entonces, claro, eso se le puede programar, claro, es más gasto, pero muchas veces el político dice, no, ya, el que venga ya, cuando le toque el problema ya lo solucionará. Pero no se puede solucionar de un día para otro, requiere una previsión. Entonces, hacen falta más médicos de familia también, más especialistas de muchas especialidades. Pero eso hay estudios que están hechos, ¿no? De cuántos hacen falta, ¿no? No hacen falta más médicos, porque ahora la solución es hacer más facultades por toda España. En todas las provincias están habiendo una facultad. Yo creo que es un error, porque están aumentando el tapón. Este año se presentan 19.000 médicos al 1000 para 8.500 plazas. O sea, la horquilla cada vez es más grande, ¿no? Y claro, no pueden ejercer en la pública si no tienen una especialidad. O sea, lo que hay que aumentar son las plazas del 1000. Porque necesitamos más especialistas de muchas especialidades, en concreto de medicina de familia, hacen falta más. Entonces, por un lado son recursos, ya hemos visto que el porcentaje de incremento ha sido del 19% en primaria y en especialidad 38%, el doble. Entonces, claro, eso hay que cambiarlo. Pero que es una realidad lo que estás contando, yo creo que todos tenemos experiencias en ese sentido. Doctor Moya. Bueno, yo quiero felicitar a
al doctor Domingo Orozco por el magnífico enfoque que has dado sobre este problema. Creo que realmente el mantra de esto, el focalizar al paciente, al involucrarlo y demás, es básico. O sea, los que trabajamos en clínica, y creo que eso no se ha tenido demasiado en cuenta en este momento. Pues creo yo que es una labor que vale la pena el que conozcamos más o que se dé más publicidad a estos datos tuyos que has presentado ahora. Yo te quería hacer una pregunta concreta. Es decir, tú hablas de la desincentivación del paciente y demás. Y yo veo todas las cosas que se han hecho. Sin embargo, hay un aspecto que me gustaría conocer tu opinión al respecto. Y es la importancia del desarrollo socioeconómico. Y más socio que económico. Porque en la obesidad, y estoy hablando de la obesidad general, no la pediátrica, sino la obesidad. O sea, lo que está claro es que ahora las grandes masas perfectamente medidas, con una estadística realmente creíble y demás, cuando el nivel sociocultural sube, la obesidad decrece. ¿Qué importancia crees tú que puede tener si lo ampliamos a todo este gran abanico de ciertos resultados? Eso es así, es decir, el nivel socioeconómico y cultural se relaciona inversamente con la obesidad. En los barrios, ¿no? Los estudios que se hacen incluso en la misma ciudad, ¿no? Sabéis que dicen que pesa más el código genético, el código postal que el código genético, ¿no? O sea, porque normalmente pues, la gente que vive en un código postal determinado comparte un nivel socioeconómico, ¿no? Entonces se ve como la prevalencia de enfermedades crónicas, de diabetes, de obesidad, etcétera, se diferencia de los barrios de nivel más alto con los niveles más bajos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, por eso al principio te he dicho que estos cambios no son fáciles, porque cambiar los estilos de vida es complicado. Pero se hacen tantas cosas, ¿no? Y se da tanta publicidad, tantas cosas hoy en día que vivimos la era de la comunicación. No sé, yo, tanto el tema de la obesidad o el tabaco también, o sea, cuando veo a la gente joven fumando con 20 años, yo lo veía como una cosa tan antigua. O sea, que ver a la gente joven, amigas de mis hijas que fuman y que son profesionales, han hecho su carrera y todo, es que no lo entiendo. Y la obesidad, o sea, es que, ¿cómo no hacemos más difusión de lo que es el estilo de vida, de alimentación saludable, la dieta mediterránea, con los restaurantes, con los bares, etcétera, con los comedores escolares, con todo tipo de lugares donde se consumen alimentos? Unas intervenciones realmente, o sea, hay que tomárselo en serio, porque es que condiciona tantas patologías que cualquier intervención que se haga ahí es eficiente, seguro, seguro. Entonces, estoy contigo que sería una prioridad el hacer ese tipo de intervenciones, dirigidas sobre todo a las zonas más deprivadas, claro, a las zonas con menor nivel socioeconómico. Porque son costumbres, las costumbres igual que, o sea, no consiste, porque comer bien no es caro, o sea, comer saludable no es caro. O sea, si uno sabe lo que puede comer. Por ejemplo, hay estudios descritos que solamente enseñar a la gente a mirar las etiquetas de los alimentos, solo eso ya hace que la gente coma mejor. O sea, el que se fije en el contenido del alimento. Y ahí siempre pongo como ejemplo la bomba calórica que son las bolsas de patatas fritas. No somos conscientes de las calorías que tiene hasta que lo vemos. Entonces, claro, una bolsa de patatas fritas hasta las comes, vamos, no acaba ni la película. O sea, viendo la película te comes 2 o 3. ¿No? Y eso es una comida. O sea, si ves la cantidad de calorías que tiene, entonces tenemos que ver las etiquetas, es una buena recomendación para que la gente coma mejor, que sepa cuántas calorías tiene lo que consume. Creo que hay muchas opciones para hacer la dieta mediterránea, que, en fin, hablamos mucho de ella. Precisamente España destaca en el mundo con el estudio Predimed, que es un estudio publicado en New England, que yo creo que es el más citado de los científicos españoles en la historia, creo yo. Aparte que ha salido también en la revista Times, en fin, en muchas revistas generales, demostrando que la dieta mediterránea tiene ventajas de todo tipo, cardiovasculares, en cáncer, de todo. O sea, todos los trabajos que se han publicado del estudio Predimed, hecho ahí en España, dan unos resultados magníficos. Y por eso se está intentando otra vez volver a potenciar, pero yo veo que no se hacen esfuerzos adecuados, ¿no? Que lleguen realmente a la gente, ¿no? A los comedores, a la gente, a los sitios donde la gente come, ¿no? Los restaurantes, etcétera, para cambiar esas costumbres. Podría hacer una breve cuestión. Este aspecto que me ha parecido importantísimo o muy interesante,
que es precisamente el sobrediagnóstico. Has mencionado el sobrediagnóstico y yo creo que eso también se ignora en general y es gravísimo. Me gustaría que, si tenéis, habéis cuantificado un poco lo del sobrediagnóstico, si pudieses brevemente decir un poco cómo es el state of art del sobrediagnóstico. Sí, hay algunos temas, por ejemplo, pues que, porque una cosa es prevenir el que aparezca una patología y otra cosa es a convertirnos a todos en preenfermos, ¿no? Porque al final, claro, el que ya le dicen que es usted pre-algo, pues ya le estás, digamos, condicionando pues que venga al médico, que se haga análisis, etcétera, ¿no? Entonces, una cosa es que nosotros sepamos que una persona tiene lo que llaman prediabetes, es decir, una persona que tiene pues un sobrepeso o que tiene una glucemia que no es normal pero no es patológica, etcétera, y le hagamos unas recomendaciones de estilo de vida. Y otra cosa es que le pongamos una etiqueta ya de que tiene una enfermedad y que lo citemos para verle por eso 3 o 4 veces al año. O sea, la osteoporosis también es otra patología que la prevención de la fractura tiene su sentido en un perfil determinado de pacientes de alto riesgo, o la prevención secundaria, es decir, cuando una persona ya tiene una fractura, ahí es donde hay que intervenir sobre todo. Pero claro, la prevención primaria de osteoporosis, además incluso es que se utilizan equipos para medir la osteoporosis que no están validados, ¿no? Y que el valor que da la medición es muy variable, es errático, no es fiable. Entonces, es otra patología también donde tenemos que evitar, ¿no?, el sobrediagnóstico. Y en general, casi en todo, porque el embarazo se está convirtiendo en una enfermedad. El embarazo es una situación normal, ¿no? Yo a veces veo recomendaciones que se hacen a las embarazadas, al final es que parece como que tiene que estar en casa una burbuja, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay que normalizar las situaciones, ¿no? Y realmente, cuando la enfermedad está diagnosticada, es lo que decía antes, pacientes que han tenido un evento cardiovascular, ahí es donde hay que actuar, porque la eficacia y la eficiencia ahí es mucho mayor. O sea, consigamos que esos pacientes tengan un 80% de buen control, no un 12%. Ahí es donde hay que centrar nuestros esfuerzos, porque además es menos población en número. Porque claro, gente con osteoporosis, con riesgo así medio, digamos, hay cientos de personas. Prediabetes hay, o sea, si diabetes hay un 8 o un 9%, prediabetes hay el doble, 18%. O sea, 18% de personas de un cupo, o sea, es que son, pues eso, 300 personas que tienes que ver, no saber muy bien para qué. Entonces, eso también a veces está, esa confusión de saber diferenciar lo que realmente requiere una intervención profesional, lo que ponía a los autocuidados, y lo que requiere recomendar al paciente que haga una serie de recomendaciones de estilo de vida, etcétera, es lo que tenemos que saber diferenciar. Tenemos que evitar que el paciente con bajo riesgo esté en las consultas, porque eso, ahora, por ejemplo, están aumentando los recursos, ¿no?, en algunos centros de salud, ¿no? Pero claro, es que ves a veces que baja el número de, digamos, el estándar son 1.500 pacientes por médico, ¿no? Bueno, pues a lo mejor hay gente que tiene 1.300 y sin embargo no baja la demanda. O sea, si una persona con 1.500 tiene 40 pacientes cada día, es que números los ha visto todos. O sea, no tiene sentido que una persona con diabetes venga 20 veces al año. Fuera de nuestro país nadie se lo cree. 20 visitas al año. Eso es una mala gestión. O sea, no estamos gestionando bien el proceso de atención a esas personas. Tenemos que los pacientes de bajo riesgo que hagan autocuidados y que no estén en el centro de salud, y los de alto riesgo sí, que vengan con la periodicidad que se considere, ¿no? Pero es que la mayoría son susceptibles de autocuidados. Bueno, el doctor Martí Lloret. Bueno, en primer lugar, felicitarse por la charla, la conferencia, muy interesante. Y lo que yo voy a plantear no es ninguna pregunta, es sencillamente pues, una reflexión. Entre las cosas que has comentado muy acertadamente, es que indudablemente el paciente crónico, pues lo lógico es que si tiene un médico de atención primaria, por lo menos mientras hasta que no lo jubilen, pues se continúe. ¿No? Sabemos que atención primaria pues plantea muchos problemas, falta de médicos, falta de medios, no vamos a entrar en esos detalles. Pero sí que es cierto que en algunos centros de salud me consta, hacen de vez en cuando un traspase
con unas circunstancias que se justifican, entre comillas, de cambiar de médico a unos, a otros, a este lo pasamos a aquel. Con lo cual hay algunos enfermos crónicos que, por decir un caso concretamente, que en el año 22 me han cambiado 2 veces de médico. Anécdota, quizás sea única, ¿eh? Pero yo creo que, claro, esto es un mundo muy difícil de manejar, ¿eh? Pero yo creo que eso sí que se debería de tener muy en cuenta y insistir. Sí, yo te diría... Las autoridades correspondientes sanitarias, Sí. que cuando sea necesario bien, pero que los enfermos crónicos, pues a ser posible, si es que ese médico continúa en ese centro de salud, que por lo menos continúe. Sí. Es una observación. De sentido común. Pero te comento, no sé la causa en ese caso concreto, pero una posible causa que está ocurriendo es que han incorporado a lo mejor un médico más, un médico nuevo, a ese centro. Y entonces, claro, él coge pacientes de todos los médicos y se hace aleatorio de todos los médicos para crear esa nueva consulta, ese nuevo médico que ha venido. Eso es lo que ahora creo que está pasando más. También te digo que un paciente crónico, por ejemplo, que lógicamente tiene mucho más, porque hay personas que no van al médico, pocas, pero las hay, que no van al médico. Pues, Y que no saben ni qué médico, claro, no saben ni qué médico tiene y les da igual. Pero ese paciente, pues que va con frecuencia y qué tal, puede pedir puede reclamar, seguir con con el médico que tenía. Eso se puede hacer. Vamos, yo no lo he hecho con mi suegra, que le pasó eso. ¿Sabes? Entonces le pedí que volviera al médico que tenía antes. O sea que... Sí, Yo eso sí que lo pediría. Bueno, yo tengo también aquí algunas, más que cuestiones, reflexiones, ¿no? Bueno, bajando a la realidad que tenemos aquí, ¿no? Porque, bueno, si hay muchísima evidencia científica, han mostrado un montón de trabajos, bueno, pues que dicen que evidentemente la atención primaria es fundamental. Y sobre todo pues, en el manejo de la patología crónica, ¿no? Pero bajando a la realidad de lo que nos encontramos en nuestro país, ¿no? Es decir, esas consultas de 40, 50 al día, pacientes, para que lo pasen durante la jornada laboral, es decir, todas esas labores de intentar implicar al paciente de educación, etcétera, para que el paciente forme parte activa en el control de su enfermedad, es imposible. Es decir, creo que es imposible, ¿no? Es decir, yo creo que eso es un problema y yo creo que es que la administración sanitaria, diferentes administraciones desde hace muchísimos años, pues no han apostado en realidad por la atención primaria, ¿no? O sea, apuestan por la atención hospitalaria y además yo creo que no de una manera, digamos, explícita, pero sí implícitamente fomentan que los pacientes vayan a urgencias, porque los van a atender rápidamente a la hora que tú quieras, y porque las urgencias se han convertido, bajo mi punto de vista, en la válvula de escape para que el sistema no explote. Ahora mismo, por ejemplo, en el Hospital General Universitario de Alicante están ampliando las urgencias y están haciendo 3 pisos de urgencias. Están haciendo como dentro del hospital un hospital de urgencias. Y si las urgencias siempre están llenas y dentro de, pues si no cambian desde luego la política, pues dentro de X años esas no sé cuántas camas pondrán ahí de urgencias, 150 camas, estarán llenas y habrá gente en los pacientes. Es decir, implícitamente se fomenta que la gente vaya a urgencias porque no se apuesta por la atención primaria, ¿no? Yo creo que eso es una realidad, ¿no? Y otra cosa muy importante que has comentado, el tema de la continuidad en la atención del paciente cuando damos un paciente de alta, si se han creado esas figuras de la enfermera de gestión de casos, la enfermera de enlace. Sé que en algunas áreas o en algunos departamentos se hacen reuniones periódicas pues, con internistas,
Pero creo que, por ejemplo, el tema de la reunión periódica con medicina interna, que es quien maneja la mayoría de los pacientes con comorbilidades, ¿no? Pues creo que no se ha instaurado de una manera generalizada, cuando hay un montón de trabajos también publicados en la literatura de que eso pues da muy buenos resultados, ¿no? Y luego otro tema que creo que es también fundamental, pero que hay que tener tiempo también, es el tema de la polifarmacia que tienen los pacientes crónicos, la cantidad de medicamentos que tienen, algunos de ellos que se podrían retirar, la cantidad de interacciones entre esos medicamentos conocidas y las que no se conozcan, porque claro, si uno lleva 20 medicamentos, pues la cantidad de interacciones que puede ir son brutales, ¿no? Y eso está produciendo iatrogenia importante, ¿no? Es decir, y tanto, por ejemplo, ni en el hospital tenemos tiempo muchas veces cuando das de alta a un paciente para decir voy a ver si retiro algunos medicamentos que realmente no, ni en la atención primaria pues tampoco, ¿no? Es decir, y esto yo creo que también es un problema importante, ¿no? Y grave, ¿no? Sí, yo creo que la confianza en el profesional disminuye la frecuentación. Es decir, cuando uno tiene un profesional que confía, como confía, pues no desconfía. Y como no desconfía, pues no tiene necesidad de ir a otros sitios a ver si me estoy poniendo peor, o a ver si no sabe lo que tengo, o a ver si tal. Por eso tener una persona de referencia en el centro de salud, y es tu médico, pues eso hace que la gente vaya menos a urgencias, como hemos visto antes, ¿no? Y luego también, claro, tener los recursos necesarios para atender a esos pacientes, ¿no? Porque a ver, si se te pone uno de baja y no sustituyen, pues claro, tienes que coger el cupo y ver 2 cupos por uno, ¿no? Aunque te lo paguen o no te lo paguen, no sé, pero tienes que ver 2 cupos. Entonces, claro, eso también tiene que ver. Pero la confianza, yo creo que otro elemento que tendríamos que potenciar es la confianza. En España creo que se ha perdido un poco, y además no ha pasado en otros países, en España sí. O sea, hay que recuperar que el paciente tenga esa confianza que siempre ha tenido hacia el médico. Porque ahora la gente parece como que siempre está dudando si lo están haciendo bien, si no lo están haciendo bien, si se habrán equivocado. No sé, yo lo veo mucho, ¿no? Que están ahí ¿sabes? Y sin conocimiento del problema, porque no lo conocen y no lo dominan. Pero hay siempre como una nube ahí de no me están atendiendo bien, ¿no? Cuando tenemos un sistema sanitario magnífico. Yo creo que eso no sé cómo, pero tendríamos que volver a recuperar la confianza en los profesionales a todos los niveles. Y luego yo creo que la gestión, la organización del sistema sanitario es mejorable. Yo creo que el reto que hay para los próximos años es mejorar la gestión, porque tenemos muy buenos profesionales y una buena estructura, pero tenemos que mejorar la gestión de los procesos, de las citas, de la relación con el paciente, la educación sanitaria, todo eso, ¿no? El uso inapropiado tendrá que haber un mecanismo cuando una persona usa inapropiadamente un sistema público. Efectivamente. ¿No? Para que esa persona debería haber algún tipo de sanción o algo. Claro. Mucha gente a lo mejor que está citada y que no acude y no les pasa nada. Por ejemplo, algún tipo de penalización debería haber, ¿no? Sí. Yo lo que veo... perdón. No. Querías. Yo creo que, hay una palabra, un término que a mí me parece muy importante, que es la utopía. Entonces, la utopía... yo creo que en los organismos internacionales y nacionales, los trabajos que estáis haciendo vosotros, yo creo que está claro, es decir, la detección de los problemas, lo que se debería hacer. Entonces la utopía es buena, es mala si no sé, si te quedas en eso y no vas a la realidad, pero es buena porque te señala el camino. Entonces, en ese sentido, yo creo que el camino está trazado. Me parece importantísimo, y eso lo he vivido pues de primera mano, como algunos de los que estamos aquí, la apuesta que en nuestra propia Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández se hizo la introducción en el grado, y después, bueno, pues esto se ha ido ampliando, la apuesta por esa formación específica. Incluso yo creo que ahora en el rotatorio, en el sexto, digamos, entonces eso es uno de los cambios y no más. Y a mí me parece que desde el punto de vista programático, esta utopía que decíamos que es a donde hemos de ir, yo recogería la frase que expresaste cuando vuelvo al título de la conferencia que diste en la Real Academia de Medicina, ¿no? Citando
al Royal College of General Practitioners, ¿no?, de Reino Unido. Dice, el médico de familia del futuro debe prestar atención a un amplio abanico de problemas de salud por ser el primer punto de atención, centrada en la persona y no en la enfermedad, primando la actuación preventiva e integral coordinada con otras especialidades y siendo coste efectiva. Ahí está todo. Es decir, esto que contabas tú en el 2017, ese es el camino. Creo que el camino está, efectivamente, las cosas que habéis comentado todos, lo que ha comentado el profesor Martillo, lo que habéis comentado todas las personas, y lo que ha comentado Diego, Manolo. Es decir, es una implicación que es general, es de toda la comunidad y a cada uno de los niveles de la administración, etcétera. Y yo creo que por las utopías merece la pena esa batalla. Esa batalla nos implica a todos, y cada uno de nosotros, en el sitio donde estemos, hemos de intentar ganarla. Yo quisiera, en la línea que estás comentando, bueno, los que estamos aquí lo sabemos, pero quizá hace falta también, a lo mejor a nivel de la sociedad, ¿no?, remarcarlo, que la competencia del médico de familia es muy alta. Es decir, curiosamente, cuando el médico de familia trabaja en urgencias, parece como que se le valora más, como trabaja en el centro de salud, y es el mismo. Y que ha cambiado mucho también la tecnología, por ejemplo, ha llegado a la atención primaria. Y hoy en día los médicos de familia tienen mucha más tecnología de la que había hace 10 años. Por ejemplo, hay ecografía, por ejemplo, hay espirometría, hay retinógrafos. Es decir, la tecnología también ayuda a que los profesionales sean más valorados, ¿no? Que si solo tienes el fonendo, ¿no? Aunque, como decía Marañón, lo más importante con el paciente es la silla, ¿no? Y eso sigue siendo cierto, porque lo más importante es escuchar al paciente. ¿Cuántos errores se cometen por no escuchar al paciente, ¿no? Hay, por ejemplo, una situación que he visto varias veces y tal, paciente que toma metformina, la metformina produce molestias gastrointestinales. Bueno, pues el paciente, por unas vías o por otras, acabará haciéndole pruebas, porque claro, tiene diarrea, y acabará haciéndole pruebas de colonoscopia, de endoscopia y tal, buscando a ver cuál es la causa, cuando lo que había que hacer era retirar la metformina. Es decir, simplemente porque no se sientan a hacer una historia clínica bien hecha, a revisar los fármacos que está tomando, etcétera, ¿no? Entonces, pero aparte de que sigue siendo muy importante la comunicación y escuchar al paciente, la tecnología también ha llegado a la atención primaria. Y los médicos de familia son muy competentes, son gente que ha hecho guardias en el hospital y que ha visto todo tipo de situaciones de urgencia, las saben manejar. O sea que tenemos una atención primaria muy competente. Hay que darle el valor, porque además ellos mismos se sienten desmotivados cuando ven que a veces también la labor que hacen, como que no pueden desarrollar su profesión como médicos de familia, porque harían muchas más cosas y no pueden, pues por la carrera burocrática. O sea, seguimos en el 2023, seguimos hablando de planes antiburocráticos, y eso lo hablaba yo hace 30 años. O sea, ¿cómo podemos, con todos los medios que hay hoy en día, seguir hablando de que hay mucha burocracia? Sí, no. Hemos adelantado, porque claro, la receta electrónica ha sido un cambio muy grande, ¿no? Pero todavía, pues las bajas, no sé qué, tal. O sea, cada médico tiene que ser responsable de la parte burocrática de la atención clínica. Si un traumatólogo ve a un paciente que tiene un problema, que necesita una baja, pues le da la baja. No tiene por qué decirle, ahora vaya a su médico a que le dé la baja, ¿no? Ingresa al hospital, porque le dé la baja allí. Eso, que es una cosa pues así como muy banal, pero claro, va sumando, ¿no? Luego los niños del colegio, no es que quiero que el médico le haga un certificado de que, claro, oiga, o sea que ya no se fían de los padres, no se fían, pues el padre ha dicho que el niño ha estado con fiebre 2 días, pues está con fiebre 2 días. Si tiene una enfermedad crónica, ya la diagnosticará al médico y le hará un certificado. Pero que el padre vaya al médico a que le diga al profesor que ayer estuvo con fiebre y lo tiene que decir el médico. O sea, hay muchas cosas, ¿no?, que hay que quitarlas porque no aportan nada, ¿no? Sí. Pero que tenemos muy buena atención primaria, muy buenos médicos de familia, muy competentes, muy bien preparados. Muy bien, pues si no hay ni más comentarios, pues nada, agradecerte de nuevo, Domingo, el haber venido a ver a esta conferencia, y nada, emplazaros para la próxima conferencia, que es el miércoles 1 de febrero,
que se titula Dolor neuropático ocular, una enfermedad rara cada vez más común, y que la impartirá la doctora Juana Gallar, que es catedrática de Fisiología en la Universidad Miguel Hernández. Muchísimas Bueno, Juana, gracias una vez buenas más. tardes. Muchas gracias por la invitación.